Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo y nuevamente estamos un día más aquí todos juntos para poder estudiar las lecciones de un libro basadas en un libro del Curso de Milagros y también platicar un rato para poder elevar nuestra frecuencia y poder conectar cada vez con el maravilloso ser que eres, con el maravilloso ser que somos, ¿verdad? Bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de no soy víctima del mundo que veo. No soy víctima del mundo que veo. ¿Qué quiere decir esta lección? Bueno, hice una investigación, aparte voy a dar un- mi historia personal referente a esta lección y dice, la idea de hoy es la introducción a tu declaración de emancipación. Una vez más, la idea debe de aplicarse tanto al mundo que ves afuera de ti como al mundo que ves adentro de ti. Al aplicar esta idea, lo vas a hacer durante el transcurso de todo el día. Me llama la atención que dice, bueno, la idea de hoy también es especialmente útil como respuesta a cualquier tipo de tentación o situación que pueda presentarse en tu vida. Es una declaración de que no vas a sucumbir a ninguna situación aprisionándote así a ti mismo. ¿Qué quiere decir esa lección de no soy víctima del mundo que veo? Generalmente, bueno, a veces voy a hablar mi historia. La historia fue a veces me preguntaba, a veces nos llegamos a preguntar, ¿no? Yo me preguntaba y decía, ¿por qué existen las injusticias, ¿no? ¿Por qué existen las cosas por ejemplo, en teoría, ¿no? Las personas que yo catalogo, percibo como buenas o por qué lo injusto a mi percepción le llega a pasar a ciertas personas y son las que a veces tienen que pagar los platos rojos, los platos rotos, ¿no? Y es interesante porque me llevó a entender en mi vida, me lleva a entender en mi vida acerca se me presenta una situación que yo estaba con un cliente y finalmente, bueno, yo hice mi trabajo y todo y al final no me pagan. O sea, la persona que me debía dinero en este caso no me pagó, ¿no? Y yo agarro y yo digo, bueno, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Se movió este sentimiento como ¿qué te puedo decir? Un movimiento como un sentimiento como de rabia. No, no es rabia, se puede decir como de decepción. Se puede decir, ajá, ¿cómo me sentí? Me sentí decepcionado, me sentí triste y me sentí ni siquiera tan triste. Me sentí como dije, bueno, wow, o sea, no se resolvió esto y no me va a pagar y no me ha pagado, ¿no? Entonces fue algo, efectivamente, sentí que me robó. O sea, fue como un robo, ¿no? Generalmente esto tiene que ver con los robos, ¿no? Y, y yo agarré y yo dije, bueno, obviamente ante a toda acción física, es por eso que esta lección número 31 está muy relacionado a todo corresponde a la ley de causa y efecto. Ser conscientes de que en ningún momento podemos estar desvinculados de todas las experiencias que vivimos por parte de este proceso del despertar. Entonces, yo estoy diciendo, ¿qué tiene que ver esto? Que una persona no me haya pagado. ¿Qué tiene que ver eso con mi despertar o en qué relación está vinculado en mi persona? Empecé a indagar, ¿no? Porque esta es la invitación que yo hago mediante esta lección y que yo hago alrededor, en todos los aspectos de la vida, ¿no? La invitación que yo vengo hacia ti haciéndola es de que indagues cada que te pase una situación de disconfort, que puedas preguntarte a ti mismo y decirte qué me quieres decir, para qué es esta situación. Total que yo lo hice, ¿para qué es esta situación? Voy, me siento y digo, bueno, hay otra manera de ver esto, ¿no? O sea, hay otra manera de ver esto. Entonces, vengo al libro y sale la lección 31 y en la lección dice, no soy víctima del mundo que veo. Comencé a analizar la lección, obviamente la acabo de leer, la parte técnica, y empiezo a ver de que todo corresponde a la ley de causa y efecto. Como corresponde a la ley de causa y efecto, yo dije, bueno, ¿qué pasó? O sea, me robaron, al momento que me roban,
¿acaso he robado? Porque si se supone que me están robando, significa que yo estoy robando. Pero dije, ¿pero de qué manera estoy robando? Si no he robado, pues no he tomado nada de nadie, ¿no? Entonces ahí empieza el proceso de indagación y empieza el proceso de decir, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo que no soy víctima del mundo que veo si lo que estoy viendo es de que me robaron, ¿no? O sea, que robaron o que veo injusticia. Y es aquí cuando empecé realmente a seguir preguntando, repetir esta idea a mis adentros, en lo profundo, decir, y también al Espíritu Santo, ¿no? Decirle, por favor, ayúdame a ver esta situación de otra manera y quiero ver, quiero entender qué es lo que qué es lo que está detrás de todo esto. Quiero ver esto de otra manera y no ser víctima. Empecé a investigar. Para esto empecé a investigar y yo dije, a ver, robo, está relacionado, yo no he robado. Y empecé a investigar y llegué a indagar a mí mismo y llegué a esta pregunta muy, muy grande. ¿De qué manera, por ejemplo, si yo no he robado y yo presenté robo, no me estaré robando a mí mismo? Y cuando empecé a decir robarme a mí mismo, llegó esto a mi mente, el robarme a mí mismo. Y llega esta historia, a esta interesante idea, de hecho, que está muy relacionada, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo guía que un autor pone que dice, todos los políticos son unos ladrones y unos mentirosos. Este es el ejemplo guía. Todos los políticos son unos ladrones y unos mentirosos. Las cosas que nos pasan, o sea, a mí me robaron, ¿no? Siempre las tienen los demás, siempre lo vemos allá afuera. Este es el argumento que utilizará nuestro ego para convencernos de que somos la víctima. Entonces yo soy la víctima, a mí me hacen, los gobernantes lo hacen. Hola Anthony, ¿qué onda? Entonces, culpamos constantemente al mundo de todas nuestras penalidades. Siempre, por ejemplo, culpamos al gobernante de que no tengo trabajo, se culpa de las guerras, se culpa del virus, se culpa de los accidentes, culpamos de la injusticia nuevamente y de todos los dramas que nos imaginamos. Ya a veces llega el momento en el que ya no sabemos a quién señalar y el daño ya está hecho, ¿no? A ver, Eduardo, el daño ya está hecho. Yo quiero que me expliques de qué manera yo puedo entender esta lección que no soy víctima del mundo que veo. Pues es ahí cuando ya nos acordamos de Dios e inclusive llegamos a culpar a Dios, ¿no? De decir, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa y pasa y pasa? Entonces, llega esta idea y me llama la atención cuando estamos señalando, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando señalamos a nuestros gobernantes, dice, si nosotros estamos juzgando, por ejemplo, si yo, por ejemplo, estaba juzgando a este cliente que me robó a mí, vamos a aterrizarlo en este personal, o juzgamos a los políticos como que me robó a mí, lo estoy juzgando, ¿no? O sea, definitivamente se presenta en la percepción de la forma que me roban, ¿no? Pasa este evento en mi vida. Yo llego llego a esta pregunta, ¿no? De decir, y aquí dice, es lo que me gustó muchísimo, que dice, mi pregunta que yo debo de hacer es, ¿dónde me estoy robando a mí mismo? ¿O dónde nos hemos estado robando? Porque recordemos que nos podemos robar de muchas maneras, ¿no? Hay maneras que nos podemos robar ideas, te puedes robar a ti mismo a través de sentimientos, bienes. Y si tú empiezas a juzgar esto como injusto, en el momento de preguntarnos de dónde somos nosotros injustos, ¿no? Porque a veces podemos decir, el gobernante es injusto, mi padre es injusto, mi madre es injusto, que no lo son, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo que digo, esta persona cómo me trata es injusta, ¿no? Aquí nos podemos llegar, por ejemplo, en la cuestión de las relaciones. Yo puedo decir, ay, qué injusto, me trata mal. Ay, yo soy una víctima, me hace. La pregunta sería, ¿de qué manera me lo estoy haciendo yo a través de la otra persona? Un ejemplo, mi jefe está siendo muy duro conmigo. ¿De qué manera soy duro yo a través de mi jefe? ¿Ya se dieron cuenta de la pregunta? Entonces, si empezamos, o qué estoy haciendo para que la vida me pueda tratar así, ¿no? Y realmente aquí ya empiezas a ver esto desde otra manera, empiezas a entender que no eres la víctima, no soy la víctima del mundo que veo. Entonces, bueno, obviamente me roban, o bueno, este cliente no me paga,
Y yo dije, a ver, tenía una paz muy tranquila, yo estaba tranquilo y tenía mi paz, esa paz hermosa, y yo decía, a ver, Eduardo, si me pasó este evento y yo físicamente no le he robado a nadie, no existe, sé que existe causa y efecto, entonces dije, vamos a aterrizar, remuéstrame qué es lo que está pasando. Llego a ver, bueno, a ver, me estoy robando a mí mismo, pero ¿qué es? ¿Cómo me robo a mí mismo? Es lo que empecé a entender. Yo dije, ¿cómo me robo yo a mí mismo? Y después hice otra investigación, me empezó a ver. Y llegué a estas preguntas, ¿no? O sea, hay otra persona, otra terapeuta, que puso una historia muy bonita. Se llama, bueno, ella no pone su nombre, pero es una psicoterapeuta, ¿no? Pone una historia muy interesante de un ladrón que se dedicaba en Inglaterra hace muchos años a robar las joyas, ¿no? De los ricos. Y era muy bueno y robaba hasta que un día por fin lo agarraron y le hacen una entrevista. Le hacen una entrevista y dicen, bueno, y cuéntanos, ¿cuál fue a la persona o cuál fue tu robo más grande? Al que le hayas hecho el robo más grande. Y esta persona, el ladrón, le dice, el ladrón se llamaba Arthur, ¿no? Le dice, Arthur, ¿cuál fue tu robo más grande? Y Arthur le responde, el robo más grande que he tenido, a quien se lo he hecho, ha sido a mí mismo. Y me gusta mucho la manera en cómo él, después obviamente cuando lo agarran, dice, yo pude haber, dice, el hombre a quien más le robé fue a Arthur Barry, porque pude haber sido un empresario exitoso, un varón en Wall Street y un contribuyente en la sociedad. Sin embargo, elegí la vida del ladrón y desperdicié 2/3 de mi vida tras los barrotes de una prisión. Entonces aquí podemos ver cómo él en realidad sí robó, ¿no? O sea, robó a las personas y todo, pero en realidad él hace conciencia y a quien se robó fue realmente a él mismo por la creencia de que él no era capaz de poder, por ejemplo, pudo haber sido un empresario, ¿no? Y ya de ahí salen estas preguntas de decir, ¿cómo me estoy viendo? ¿Qué creencias tengo sobre mí? Y eso es lo que te quiero invitar en esta noche. Voy a tratar de hacer los videos cada vez más cortos para que nos podamos, para que me puedan seguir. Más que nada para que no sea tan overwhelming, no sea tan pesado. Y ¿qué creencia tienes sobre ti? ¿Qué es lo que tú crees de ti mismo? Eso es lo que te quiero invitar esta noche, para que no seamos víctima de este mundo, para que no que te creas la víctima, para que no me crea el de que, ay, me robó mi cliente, ay, no me pagó, ¿no? Porque yo me confronté y me confronto y fue lo que me permitió, una vez que entendí qué era lo que esta persona, al hacerme esa acción, al robarme, ¿a qué me orilló? A indagar sobre mí, a conocerme y le doy muchas gracias. De hecho, estoy agradecido. Por eso dicen que no hay, que todo es perfecto como se presenta. Siempre he dicho, todo es perfecto como se presenta, porque aún aquellos, por ejemplo, que creemos que nos hacen daño, o aún aquellos que creemos que son los verdugos, que son los que nos hacen, nos infectan, nos matan, nos hacen, todos ellos son parte del plan y al final sé que suena raro, pero les estamos prácticamente agradecidos, porque gracias a eso, si no hubiera dolor o si no te hubiera dolido, no te hubieras movido. Entonces, esta incomodidad me lleva a poder experimentar esta lección de no soy víctima del mundo que veo y poderla compartir. Y bueno, para poder sellarla, dice, también dice Viktor Frankl, un libro muy bueno que se llama A Man's Search for Meaning, un libro que es acerca de, hola Leti, ¿qué onda? Gracias. Un libro que dice, el hombre en busca de significado, dice, el hombre no está totalmente condicionado y determinado. El hombre determina si está dispuesto a entregarse a las situaciones o enfrentarlas. No se limita a existir. ¿Qué quiere decir eso? El hombre no está totalmente condicionado y determinado. O sea, el hombre no está ni condicionado, o sea, sus creencias. ¿Qué creencia tienes? Por eso nuevamente te vuelvo a hacer la pregunta y analízala y este va a ser la tarea. Y eso te va a dar una manera diferente de ver toda situación que se pueda llegar a presentarte en tu vida de otra manera y para que puedas elegir a no ser víctima del mundo que ves. ¿Cómo te ves? ¿Cómo tú te ves de ti? ¿Qué creencias tienes sobre ti mismo? ¿Te percibes digno
digno de recibir lo mejor. Y por supuesto, pues, o te consideras una víctima, ¿no? Y para también, por ejemplo, en la Biblia encontré que se llama, que dice en Romanos 12:02, que está muy relacionado, que dice, y no se adapten a este mundo. Dice, y no se adapten a este mundo, ¿no? Que dice, y no se adapten a los valores de este mundo. ¿Qué quiere decir con los valores? Las conductas, ¿no? No te adaptes a las creencias que tienes de aquí, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente, de su mente, sino transfórmate, transforma lo que tú crees sobre ti. Si tú cambias la manera en cómo te ves a ti mismo, vas a poder cambiar, obviamente, todas las situaciones que se te vayan presentando y efectivamente no vas a manifestar, en este caso, un ejemplo, robo, ¿no? Y a mí me resonó bastante la lección de hoy que dice, no soy víctima del mundo que veo porque a pesar que tuve esta parte que este cliente no me pagó y sí, claro, me movió esta emoción, ¿no? Un rato sí me movió la emoción y probablemente si no hubiera sabido gestionarla, me hubiera arruinado el día, ¿verdad? Porque ah, son dólares, o sea, eran más de $200 y tú dices así como que sí te mueve, ¿no? O sea, te mueve por la acción y dices, ¿cómo puede ser posible, no? O sea, que me vean la cara y uno puede decir, tal vez, por ejemplo, la creencia que yo pudiese decir, tenía un día maravilloso, todo iba muy bien y ¡zas! Pasa eso, ¿por qué? Y ahí nuevamente llegamos hasta culpar a Dios o decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué creo que me pasa eso? Pero al final le agradezco, estoy muy agradecido, le agradezco mucho y una vez que le agradecí y hice conciencia y decidí ver esto de otra manera, se desapareció esa sensación y efectivamente después tuve otra persona que me dice, oye Eduardo, pasó este problema, otro problema se resolvió y dije, ah, mira, ve qué bueno, o sea, todo fluyó, como que sales del cortocircuito y sigues fluyendo. Y es muy interesante, esa es la manera en cómo vas surfeando las olas de la vida, porque la vida es como el mar. Yo siempre digo, la vida es como el mar y a veces llegan los tsunamis, ¿no? Y en los tsunamis, de repente a veces llegan olas que decimos, ¿cómo va a pasar esta ola? O te sacan de tu zona de confort y solo si sabes surfear la ola, o más bien cortarla, no luchar en contra de ella, cortar la ola con entrenar tu mente y con la ayuda de Dios, puedes poder pasarla y no tener ninguna cuestión. Y con esto te despido que como es su pensamiento, como es su pensamiento, creencias, es su corazón, tal es el hombre, es el hombre. Las creencias nos forjan valores y estos determinan la conducta. Entonces, como es su pensamiento, o sea, qué es lo que tú crees, cómo te ves, qué es lo que tú crees de ti, qué creencias, por ejemplo, pregúntate, cuáles son los pensamientos sobre mí, qué piensas de ti mismo, es lo que van a determinar, por supuesto, tu conducta y por ende, por ejemplo, regresamos ya a este último, ¿no? O sea, si tú crees o la manera en cómo ves a tus gobernantes, ¿no? Si creemos que todos los políticos son unos ladrones y unos mentirosos, o de qué manera, qué estoy viendo en ellos, que tal vez, si yo creo que son unos ladrones y están robando, de qué manera o qué me reflejan, de qué manera yo me robo a mí mismo, ¿no? Tal vez también, recordemos que el robar nuevamente, no es algo físico como tal, sino puede ser también robar esas ideas o esos pensamientos hacia ti de que tú eres un ser exitoso, un ser capaz, un ser con mucha luz y con mucha capacidad para poder hacer lo que tú quieras. O sea, no hay límites, no hay límites. Y finalmente, bueno, o sea, no te adaptes a los valores de aquí y busca realmente no ser la víctima del mundo que eres. Cuando cambiamos, pasamos de ser víctimas y pasamos a accionar, a tomar acción,
automáticamente cada situación que se te llega a presentar en la vida, cada situación que se nos llega a presentar en la vida, la vamos a pasar de volada, y ya no te, ya en este, de por sí, en este tsunami emocional, en este tsunami de muchas cosas que vemos, ya sacas la ola, o sea, pasas la ola y no te arruinan tu día, sigues teniendo un día fantástico, comprendes el por qué, cuál era el mensaje. En el caso mío era para Eduardo. En el caso mío fue de decir, ¿qué creencia tienes sobre ti? Porque yo ahorita que me estoy lanzando a hacer los videos, a veces decía, no los sé editar, luego no salgo bien, o llegaban la creencia, y me explico, ya te diste cuenta, los pensamientos, la creencia de decir, lo estaré haciendo bien y qué tal si no, estará la gente teniendo el mensaje. Y yo dije, no, que si te ven o no te ven, finalmente a mí esta es una manera para recordarme a mí mismo y a quien le tenga que llegar el mensaje. Por ahí decía una vez un amigo, un gran terapeuta, él comentaba y decía, decía, el mensajero puede ser solamente, el mensajero puede entregar el mensaje cuando el que lo va a escuchar está listo y preparado para entender el mensaje. Entonces yo ya estoy entregando el mensaje a través a mí mismo, y yo sé que principalmente es para mí, ¿no? Pero bueno, no regresando al tema, y ya con esto me despido. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Recordemos nuevamente, repite esta idea: no soy víctima del mundo que veo, y pídele a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a renovar y transformar nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos, que es lo principal. ¿Cómo me veo? ¿Qué es lo que pienso de mí? ¿Qué creencias o pensamientos tengo sobre mí? ¿Cómo me percibo? Y cuando empieces a hacer estas preguntas, definitivamente tu mundo que vas a empezar a experimentar y lo que ves allá afuera y por ende lo que crees que te pasa va a ser completamente maravilloso. Y aunque creas que te pase algo, no eres la víctima, al contrario, hay un aprendizaje atrás de todo. Los siguientes videos los voy a tratar de poner en YouTube. Sígueme en mi canal, voy a volverlo a publicar. Suscríbete, me ayudaría muchísimo para yo hacerlo en vivo en YouTube. Y sígueme. Ja. Y que tengas muy bonito día, muy bonita noche. Ánimo, échale ganas, ¿ok? Y recuerda, tú eres el co-creador de tu vida. Te veo mañana.